Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse a esta actividad que es parte de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, Pensar Centroamérica desde la literatura. Un afectuoso saludo para todas las personas que se conectan. Y bueno, para mí es de verdad un placer y una pues alegría poder ser parte de este evento que es por demás importante en el contexto social y político que atraviesa nuestro país. Así que un agradecimiento a todas las personas que están detrás de esta iniciativa. Y pues tengo el agrado también de poder moderar esta presentación de un libro por demás interesante. Creo que para todas las personas que estamos de alguna forma inmiscuidos en el campo editorial centroamericano, una investigación de este calibre es importantísimo porque nos da una referencia profunda sobre cómo ha sido esta actividad tan importante, pero a la vez tan descuidada por los estados centroamericanos como lo es el campo de las ediciones, el editorial más bien. Y para ello, pues, tendremos a bien hablar un poco alrededor de esta investigación que lleva por nombre Multiplicar y Desaparecer, la expansión de la actividad editorial en Costa Rica de 1990 al año 2021, publicado por el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Y para poder ahondar un poco más en lo que esta investigación arroja, me permito presentar al doctor Iván Molina Jiménez, maestro de Historia de la Universidad de Costa Rica, en donde se desempeña como catedrático de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas. Algunos de sus premios y reconocimientos destacados son, por ejemplo, el Premio Aquileo Echeverría de Historia del Ministerio de Cultura de Costa Rica en 1991, Premio Academia de Geografía e Historia de Costa Rica en 1992, Premio al Investigador en Ciencias Sociales por la Universidad de Costa Rica en el año 2015, Premio Luis Ferrero de Investigación Cultural por el Ministerio de Cultura de Costa Rica en el año 2016. Maestro Iván, buenas tardes, bienvenido a las cuartas jornadas organizadas por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. Bienvenido. Para nosotros es un gusto poderlo tener acá y sobre todo poder tener la oportunidad de que nos explique un poco la razón de esta investigación, como insisto, tan importante para el sector editorial, no solamente en Costa Rica, sino en Centroamérica. Leyendo el libro, pues es muy fácil de notar que hay pues varios puntos en común, más bien de lo que ha sucedido durante estos años que usted tomó como referencia para su investigación en Costa Rica y en Guatemala, así que será sin duda un momento muy enriquecedor para poder pues reflexionar un poco sobre cómo ha sido este sector, este proceso editorial en Costa Rica y ese reflejo de lo que ocurre en otras realidades centroamericanas como la guatemalteca. Así que pues le dejo el tiempo a usted, aproximadamente 20 minutos para que podamos escucharle y luego a partir de eso pues generar un espacio de conversación alrededor de preguntas que lance el público y otras que podamos generar acá en este espacio. Así que reitero el agradecimiento por su disposición a poder explicarnos un poco sobre esta investigación y el tiempo es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, don Marvin. Muchas gracias también a los organizadores de estas jornadas por la invitación y también pues a todas las personas que nos acompañan por este medio. Este libro que yo voy a presentar ahora es parte de una investigación más amplia que originalmente yo titulé De las imprentas a las editoriales. Un título que en realidad pues no se corresponde exactamente a lo que pasó. Entonces, como decía, este libro pues se refiere más bien al periodo más reciente de este proceso, de 1990 al 2021. Y lo que yo voy a tratar de hacer es básicamente mostrar algunas de las tendencias principales que encontré
en la investigación. Vamos a ver entonces ahora un primer gráfico que nos muestra cómo cambia el número de productores de libros en el periodo analizado por década. Acá yo quisiera aclarar que con productor de libro, yo me refiero en general a todos los que producen libros, no solamente a las editoriales. Es decir, me refiero, por ejemplo, también a ministerios, me refiero también a diversas instancias privadas como empresas, fundaciones, asociaciones, entre otros. Y también, por supuesto, me refiero a diversas entidades públicas, particularmente las universitarias, donde, por ejemplo, los centros e institutos de investigación se convierten también en productores de libros. Yo organicé la presentación de estos datos de acuerdo a el sector a que pertenecían estos productores. El sector estatal, el sector privado y el sector internacional. En el sector estatal, como ya señalé antes, básicamente lo que vamos a encontrar son ministerios, oficinas ministeriales, instituciones autónomas, municipalidades y, por supuesto, diverso tipo de instancias universitarias. En el sector privado es realmente muy variado. Ahí, digamos, los dos tipos, digamos, de productores principales van a ser las editoriales y las imprentas. Pero también vamos a encontrar, como señalaba antes, fundaciones, organizaciones de muy diverso tipo, empresas, entre otros. Y en el sector internacional, pues aquí lo que se encuentran son entidades internacionales que están asentadas en Costa Rica, por ejemplo, de las Naciones Unidas, entre otras, o entidades internacionales que desarrollan programas a nivel regional y que realizan pues sus publicaciones en Costa Rica. Entonces, como ustedes pueden observar en este gráfico, hay una extraordinaria expansión del número de productores a partir de la década de 1990. Y esta expansión realmente se concentra en el sector privado. Si bien, digamos, en el sector público encontramos cierto crecimiento, lo mismo que también en el sector internacional, es básicamente el sector privado el que va a dominar el proceso. Ahora vamos a ver en un segundo gráfico el porcentaje alcanzado por las editoriales dentro de los productores de libros. Aquí yo no lo diferencié por sector, por razones de espacio, pero podemos ver claramente, ¿verdad?, cómo las editoriales pierden espacio en comparación con la década de 1980. Es decir, para la década de 1990, apenas un 30% aproximadamente de todos los nuevos productores de libros son editoriales. Sube un poco más en la década del 2000. En la década del 2010 casi alcanza la proporción que había en la década de 1980. Y luego en 2020, que acá hay que aclarar, abarca solamente los años 2020 y 2021, hay de nuevo, digamos, una caída en el número de editoriales. Ahora, a pesar, digamos, de que las editoriales no constituyen la mayoría de los productores, son las que concentran la mayor cantidad de libros publicados. Esto es así porque una buena parte de los productores de libros que no son editoriales generalmente publican muy pocos títulos. Por ejemplo,
una empresa que publica un libro para conmemorar, digamos, un aniversario, o una asociación que publica una serie de libros por un proyecto que tiene, y así sucesivamente. En cambio, las editoriales, pues sí publican, digamos, de manera más constante, aunque una buena parte de estas editoriales son editoriales de pocos libros. Es decir, una proporción considerable de ellas publican 10 títulos o menos. Ahora, en comparación con el periodo anterior a 1990, estas editoriales van a presentar algunas características diferentes que marcan, digamos, cambios cualitativos en la actividad editorial. Uno de esos primeros cambios es el hecho de que aparecen editoriales de propiedad femenina. Es decir, antes de 1990 no había editoriales que fueran propiedad de mujeres, aunque había algunas editoriales en las cuales las mujeres tenían una participación importante. Pero editoriales de propiedad femenina solo aparecen después de 1990 y llegan a representar el 5% de todas las editoriales nuevas fundadas de 1990 en adelante. Una segunda característica de estas editoriales es que están muy fuertemente vinculadas con la autopublicación en dos sentidos. Uno de esos sentidos es el hecho de que aproximadamente el 17% de todas las editoriales privadas son editoriales dedicadas a publicarle generalmente a una sola persona, que es el dueño. Es decir, son editoriales donde el 75% o más de los libros que publican son de un solo autor, que es el dueño de la editorial. En algunos casos, prácticamente todos los libros publicados por estas editoriales son de una sola persona. Y la autopublicación también va a tener relevancia en términos del impulso a lo que es la creación de editoriales que cobran por publicar, en algunos casos de manera parcial y en otros de manera total. Es decir, que una buena parte de estas editoriales privadas son editoriales que surgen para realmente satisfacer la demanda de publicación. ¿A qué se debe esto? Bueno, aquí la respuesta, digamos, es compleja, pero tiene que ver con los siguientes factores. Por un lado, en Costa Rica, después de la década de 1980, el mercado editorial se vuelve un mercado, digamos, más atractivo. Y se vuelve más atractivo porque en un marco en donde la población costarricense pasa como de 2,5 millones de habitantes a 4 millones y luego 5 millones, la proporción de estudiantes de segunda enseñanza asciende como de un 60% en 1980 a más del 80% en la década del 2010, y la población universitaria de 18 a 24 años pasa de aproximadamente un 15% en la década de 1980 a alrededor de un 30% hacia la década del 2010. Es decir, se crean audiencias potenciales de lectores cada vez más amplias, y esto a su vez se combina con el hecho de que hay un número creciente de jubilados, sobre todo jubilados del sector público, con ingresos suficientes, ya sea para pagar por la publicación de sus libros, como también para crear sus propias editoriales. Además, esto se da en un contexto en donde los procesos
editoriales se están simplificando, no solamente por todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la computación, etcétera, sino también por el desarrollo de las impresiones de bajo tiraje, que permite hacer ediciones muy pequeñas digamos, con unos costos más o menos competitivos. Entonces, esto es mucho de lo que explica, digamos, este proceso de expansión en el número de productores de libros y particularmente de las editoriales privadas. Vamos a ver ahora un nuevo gráfico que ayuda a entender en parte el título que tiene el libro de multiplicarse y desaparecer. Este gráfico nos presenta el porcentaje de estos nuevos productores de libros que permanecían activos en el año 2021. De los que empiezan operaciones en la década de 1990, solo el 9.6 permanecían activos. De los que inician operaciones en la década del 2000, solo el 9.2 permanecen activos. De los que inician en la década del 2010, solo 16% permanecen activos en el 2021. Y de los que inician operaciones en el 2020, en el marco de la pandemia, un 37% permanece activo en el 2021. Estos datos, digamos, son realmente importantes porque nos muestra que buena parte de estos emprendimientos editoriales fueron emprendimientos de corta duración, y una de las razones principales de esto fue, por un lado, la saturación del propio mercado editorial. Por ejemplo, las editoriales especializadas en derecho se fueron multiplicando década con década hasta realmente, digamos, saturar el mercado. Entonces, lo que nosotros encontramos, por un lado, es que esa desaparición tiene que ver en parte con la saturación, pero sobre todo tiene que ver con el hecho de los problemas de comercialización. En Costa Rica, particularmente en el campo de la literatura, los lectores costarricenses prefieren las obras extranjeras a las obras nacionales. Y esto es un factor, digamos, de peso para explicar buena parte, digamos, de esto que estamos viendo. Además, los canales de comercialización, digamos, no son realmente muy buenos en el sentido de que las librerías no reciben mucho libro nacional y si reciben muy pocos ejemplares. De manera que, por ejemplo, para el autor no resulta rentable, o para el editor, llevar unos pocos libros y esperar varios meses para poder volver a llevar otros. Los canales principales de comercialización han sido las ferias del libro, que se realizan en distintas partes del país varias veces al año, pero si bien esto ha permitido, digamos, a las editoriales más pequeñas una forma, digamos, de comercializar sus libros sin pasar, digamos, por los costos que le supone venderlas en librerías, realmente las ferias no son realmente la solución para buena parte de estos editores que, como decía antes, en la mayor parte de los casos publicaron unos pocos libros y desaparecieron. Como este es un congreso de literatura, yo he querido añadir, digamos, dos gráficos más referidos específicamente a la dimensión literaria y, perdón, un cuadro y un gráfico
Y como vemos acá en el cuadro 1, yo he hecho una caracterización de estos emprendimientos editoriales de acuerdo con su línea editorial principal. En la década de 1990, las editoriales, la línea editorial principal fueron las ciencias sociales. Pero como ustedes pueden observar en el cuadro, las ciencias sociales, a medida que avanza el periodo, van perdiendo importancia. Tienen una recuperación hacia el periodo 2020-2021, pero ese es un dato que hay que tratar con cuidado, pues la información de estos 2 años es muy limitada y puede no ser representativa. En el caso de las editoriales de tipo general, es decir, perdón, de los productores de libros de tipo general que publican de todo, vemos también que hay una tendencia a la disminución consistente en todo el periodo que se explica, digamos, por los mayores niveles de especialización de estos productores. Es decir, cada vez menos publican de todo y más bien procuran especializarse en una línea específica. Y aquí vemos, digamos, uno de los desarrollos más interesantes, y es que los productores de libros, particularmente editoriales, especializados en la producción propiamente literaria, pasan de un 8.7 en la década de 1990 a un 12.3 en la del 2000 y a un 26.8 en la del 2010. Es decir, para la década del 2010, buena parte de estos nuevos productores eran ya productores de obra literaria. Para el periodo 2020-2021, en el marco de la pandemia, hay una disminución, pero de nuevo, ese es un dato que, como dije antes, hay que manejar con cuidado. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos, en información de este cuadro, para la literatura se abrieron, digamos, muchas posibilidades en el periodo analizado, pero estas mayores posibilidades, como lo señalé anteriormente, están esencialmente vinculadas con la autopublicación. Es decir, cada vez más una buena parte de los libros de literatura que se publican en Costa Rica son libros que se publican sin realmente pasar por un proceso de revisión o de dictaminación. Y eso se ve incluso pues en la propia, digamos, características de las obras, ¿verdad? En muchos casos se publican obras que ni siquiera han tenido una adecuada revisión filológica. Y ya para ir terminando con la exposición, quisiera presentarles un último gráfico que muestra el impacto que ha tenido este proceso de expansión editorial en el país en lo que es propiamente la producción de novela. En Costa Rica se pasa de 71 novelas publicadas en la década de 1980, novelas nuevas, a 155 en la de 1990, a 345 novelas en la década del 2000 y hasta donde voy para la década del 2010, voy hasta el año 2015, hay contabilizadas ya 313 novelas. Mi impresión es que la década del 2010 va, digamos, a terminar con una cifra de aproximadamente 600, 700 novelas nuevas, algo que pues debería llamar mucho la atención de las escuelas de literatura en Costa Rica, pues van a tener que ver cómo hacen para aumentar la matrícula, de manera que haya estudiantes suficientes de literatura para poder estudiar toda esta avalancha de novelas. Bueno, con esto yo quisiera terminar esta exposición y pues más bien
aprovechar los minutos que nos quedan para recibir comentarios, preguntas y dudas si ustedes lo tienen a bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante su investigación. Yo, bueno, parto por primero, que me parece un nombre muy atinado para la investigación, digamos, cómo está esto de la sí, de la expansión de las editoriales y que en algún momento pues desaparecen. Yo, a la hora de leer su investigación, pensaba muchísimo en que precisamente coincide pues los números que usted nos presenta con esta época del 2010 como una de las más grandes dentro de editoriales que son privadas, pero que no necesariamente entran dentro de estas grandes editoriales, incluso de carácter internacional, ¿no? Que mantienen como su movimiento y su mercado en ventas de libros de texto y así, que hacen que estas pues, sean unas editoriales que de alguna forma se mantienen sólidas. Yo pensaba más bien en aquellas editoriales también llamadas independientes, ¿no? Que esa categoría de independiente también valdría la pena escuchar un poco cuál es su apreciación sobre esta categoría, que son aquellas pequeñas, ¿no? Que a raíz principalmente de tratarse de pequeñas tirajes, de no tener una expansión tan grande como las otras, más allá de ese interés comercial, trabajan o se crean más bien por pura intención de generar gente que lea, ¿no? Pero al no tener como esa estructura de una, digámoslo así, una empresa formal y seria, puede que sean como importantes en un tiempo, pero también desaparezca a raíz precisamente de lo que también usted aborda en su investigación, con pues un modelo económico muy fuerte, con un régimen fiscales que no incentivan la producción editorial y sobre todo pues que los canales de distribución no son amplios para este tipo de editoriales. Es más bien como mi pregunta, esperando que alguien, que sea alguien, bueno, aquí tenemos una pregunta. Eh, pues eso era como mi comentario, pero quisiera darle espacio a alguien que nos hace una pregunta y pues luego si podríamos seguir hablando de esto. Y dice, ¿podría aportar datos de algunas dinámicas del proceso editorial a nivel de la región? Bueno, en realidad aportar datos específicos sobre eso, pues no me atrevo en este momento porque realmente tendría que recurrir a mi memoria y la memoria, como todos sabemos, es como los políticos, traicionera. Pero sí podría decir, ¿verdad?, que a nivel regional, comparando, digamos, en términos de lo que es el número de ISBN tramitados a nivel, digamos, de la región, Costa Rica, digamos, es el país que concentra el mayor número de ISBN tramitados. Esto habría que ver, digamos, cuánto se corresponde, por ejemplo, con la realidad de la producción de libros, puesto que no todas, digamos, no todos los productores de libros todavía tienen ISBN. Pero, digamos, lo que sí conocemos en relación, digamos, con esta dimensión regional es que, por un lado, Costa Rica, digamos, ha logrado abrirse un espacio para sus libros en el mercado regional. Digamos, la exportación de libros de Costa Rica al resto de América Central es importante, ¿verdad? Y hay una parte de esa que es también reexportación, es decir, libros que son importados, por ejemplo, de Europa o de otros países de América Latina a Costa Rica para distribuir en la región. Ahora, la impresión que yo tengo, ¿verdad? O de lo que recuerdo, es que básicamente los libros que más circulan son libros de texto, sobre todo libros de texto de carácter universitario, y que, digamos, el libro propiamente literario realmente circula muy poco, excepto que se trate, digamos, de autores muy conocidos. Entonces, en relación con este asunto, Educa dejó un vacío, pues que todavía no se ha podido
solventar, ¿verdad? Por otro lado, me parece, digamos, que en el caso pues, de Costa Rica, esta expansión que ha habido, digamos, en la producción editorial, pues ha dependido más del mercado interno, digamos, costarricense, y menos, por ejemplo, de el mercado centroamericano, ¿verdad? Pero bueno, esos son asuntos que habría que profundizar, digamos, con mejores fuentes que el ICBN. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. Eh, ¿Cómo se lograría que Centroamérica llegue a acuerdos para apoyar a jóvenes escritores de la mano con editoriales de alto rango, como por ejemplo Planeta o La Casa del Libro? Bueno, yo en realidad pienso que, y esto lo digo viendo, digamos, las características de lo que estoy analizando ahora en el proyecto sobre la novelística costarricense, me parece que, digamos, las generaciones más jóvenes de autores básicamente están buscando, digamos, formas de publicación electrónica a través, por ejemplo, de conglomerados como Amazon, y que, digamos, la cuestión, esto de ser publicado como por casas editoriales grandes, si bien puede mantenerse como y prestigiosas, digamos, si bien puede mantenerse como una aspiración, en realidad puede ser, digamos, poco realista, en el sentido siguiente. Por ejemplo, en el marco que yo analicé antes, digamos, cuando se da digámoslo así, este aumento en el atractivo del mercado editorial costarricense en los 80, 90, en Costa Rica empiezan a operar una serie de editoriales extranjeras muy prestigiosas que, digamos, tratan de alguna forma de publicar autores costarricenses o centroamericanos, pero con pocas excepciones, sin mucho éxito comercial. De hecho, son experiencias, digamos, que rápidamente se disipan, por decirlo de esa forma, y las únicas editoriales realmente importantes que se quedan de carácter internacional en Costa Rica son aquellas dedicadas a producir libros de texto, que es donde está, digamos, pues la dimensión más rentable del negocio editorial. Entonces, me parece que por ese lado, digamos, no hay mucha posibilidad, ¿verdad? Excepto, por ejemplo, que los autores traten, digamos, de publicar en otros países, donde, digamos, el mercado editorial es obviamente mucho más activo. Pero Centroamérica como tal, pues es un mercado relativamente marginal. Muchísimas gracias. Yo para terminar quisiera aprovechar el tiempo y hacer una pregunta. Digamos, desde su experiencia, tomando en cuenta que pese a lo que refleja su investigación, el panorama editorial en Costa Rica está más amplio, incluso, bueno, más amplio que el guatemalteco, digamos. En el sentido de que, por ejemplo, hay municipalidades o hay universidades que, pues, que tienen estos departamentos de, de publicaciones, digamos, cosa que en Guatemala, pues pocas universidades cuentan, y no digamos gobiernos municipales que pues no les interesa en lo absoluto. ¿Cuál sería para usted entonces como una estrategia de intervención del Estado, digámoslo así, para incentivar este, este sector tan importante, no solamente tomando en cuenta su capital simbólico, sino sobre todo también todo este derrame económico que, que se deriva de este ejercicio? Entonces, ¿cuál cree usted, por dónde cree usted que debería existir una estrategia, digámoslo así, estatal para poder incentivar los procesos editoriales y que no sea tampoco cuestiones de momentos, ¿no? Sino que sea un proceso permanente, ¿no? Que no tengamos que ver que desaparecen y aparecen de forma eh, así, pues, digámoslo así,
no estando permanente, digámoslo así. Sí, bueno, a mí me parece que esa es una pregunta muy importante. Lo único es que habría que diferenciar lo que sería, digamos, como la expectativa de uno y lo que es realmente la realidad política. Desde el punto de vista de la expectativa, lo ideal, digamos, sería, por ejemplo, que el Estado facilitara, por ejemplo, la constitución de editoriales. Por ejemplo, con las nuevas reformas tributarias que se han hecho, lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, es que hay muchas editoriales que existen solamente en el nombre, porque no pueden constituirse como, digamos, figura jurídica, como persona jurídica, por los impuestos que esto les acarrearía. Entonces son editoriales, por ejemplo, que publican con el ICBN de otra empresa o de otra editorial más grande. Entonces en la portada uno ve editorial tal y tal, pero cuando uno va a ver el ICBN está registrado a nombre de otra empresa u otra editorial más grande. Otro problema, por ejemplo, tiene que ver con lo que es el cobro del impuesto al valor agregado sobre los derechos de autor, perdón, que está afectando no solamente a los autores, sino que está afectado también a las pequeñas y medianas editoriales por los costos administrativos que eso implica. Y digamos la política que hubo antes de 1990, que era una política estatal de mucho apoyo a la actividad editorial, eso ha desaparecido. Y mi impresión es que nadie tiene en el mundo político intención de volver a resucitar eso. Es decir, lo que ha ocurrido en Costa Rica es que en el mundo editorial, al igual que ha ocurrido en otros sectores de la cultura, básicamente se ha impulsado que todo pase al sector privado y que se maneje de acuerdo con las reglas del sector privado, donde básicamente quienes salen gananciosos son las editoriales más grandes, y estos pequeños emprendimientos realmente no tienen como muchas posibilidades de sobrevivir a largo plazo, ¿verdad? O por lo menos a mediano plazo, para no exagerar. Por eso, digamos, una de las cosas que yo encuentro es que muchas de estos productores no producen más de 10 libros, ¿ya? Porque no tienen ni facilidades de comercialización y además tienen que estar asumiendo los costos de todo tipo que implica el proceso. Ahora, algo que llama la atención es que pese a ser un ambiente adverso, se siguen fundando editoriales y se siguieron fundando aún en el marco de la pandemia, ¿ya? Entonces, el hecho de desaparecer, que yo menciono, digamos, en el título del libro, no parece que esté actuando como un disuasivo en relación con las expectativas de la gente que está haciendo estas editoriales. Es decir, muchos piensan, ya, voy a probar a ver cómo me va. ¿Ya? Pero las condiciones en que realmente operan, pues son condiciones realmente bastante adversas. Pues maestro Iván, de verdad que es de muy poco tiempo para un tema tan interesante y necesario, digamos. Eh, Creo que pues no podemos llegar a conclusiones porque este tema da para mucho de qué conversar. Creo que es importante poder tener estos espacios para entender cómo funcionan realidades muy cercanas a nosotros, ¿no? Y que pese a ese discurso eh, centroamericanista, ¿no? A pesar de ese discurso, hay para mí mucha distancia entre lo que ocurre en el resto de países de Centroamérica, ¿no? Y creo que estos espacios son importantes para darnos cuenta que pues, somos parte de una misma región que lamentablemente está invisibilizada en el resto del mundo y pese a eso insiste en generar memoria, en generar conocimiento a través de un sector tan fuerte como es el sector editorial y que ha dado también muchas eh, 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 opciones a nivel internacional para poder entender esta región.
quiero agradecerle muchísimo. Nos encantaría pues poder seguir conociendo todo su proceso de investigación, maestro, así que pues quedamos ahí a la orden. Yo solamente quiero indicarle a las y los estudiantes que ya está listo el formulario para asistencia en los comentarios de Facebook. Y bueno, agradecerle de nuevo, maestro Iván Molina, por su participación en estas cuartas jornadas eh, centroamericanas de literatura. Quiero agradecerle por haber asistido. De verdad es una investigación muy valiosa y en nombre de la organización queremos hacer la entrega de este diploma que lo voy a leer literal, que dice la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan el diploma al maestro Iván Molina Jiménez por su excelente participación en la presentación del libro Multiplicarse y Desaparecer, la expansión de la actividad editorial en Costa Rica de 1990 al 2021, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, dedicadas al cincuentenario de publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de publicación del libro La Ruta de Evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 21 de octubre, y enseñada a todos, y están las firmas de las personas como Elsa Nulia Paredes, directora del Departamento de Letras, el maestro Jorge García González, coordinador general de las cuartas jornadas académicas, y la maestra Santos de Jesús Dávila, el decano de la Facultad de Humanidades. Así que, maestro Iván, acaba de forma virtual este reconocimiento. Queremos, pues ya para ir cerrando esta actividad, agradecerles su participación. Gracias por estar conectados a este evento, a esta conversación, y recordarles que luego de esta actividad tendremos otra conferencia, la cual lleva por nombre Cronología Editorial Oficial Manuscrita Oro Legendaria de Yolanda Oreamuno, del licenciado Carlos Cortés Zúñiga de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Así que con esto pues finalizamos este evento, de nuevo agradeciéndoles su participación y de nuevo agradeciéndole a usted, maestro Iván, por tan interesante conversación. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos Humanidades.